Alejandro Rivera. ¿Pueden demandar a los antiguos presidentes del Senado y Cámara por usurpar funciones ayer cuando no eran senadores? Cuando no eres senador y representante de la Cámara. Pues sí, yo creo que sí cabría, pero habría que ver porque no está establecido de manera clara cuándo termina el periodo del Congreso saliente. O sea, si hay una hora exacta. Siempre que se dice que los presidentes salientes son presidentes hasta las 3 de la tarde del 7 de agosto. Yo no sé si existe también una hora para los senadores y representantes, si pasada cierta hora ya no son o si dejan de serlo en el momento en que sus sucesores juran. Pero en fin, es un debate legal interesante que seguramente en nuestro país, que es tan dado a la controversia normativa, va a terminar concretándose en un debate en los próximos días. Muy bien, señor, dice Rafael Cera. Buen día. De la lista que existe actualmente para Contralor General, ¿quién ve usted como mejor opción? No recomendaría a nadie, pues porque tengo que tener distancia de periodista frente a todos, pero lo que sí creo es que se deben respetar las leyes y debe haber estabilidad de las normas, que no se pueden cambiar las normas por la mitad del camino para sacar unos o meter otros a conveniencia. Y también creo que el contralor que salga elegido debe ser una persona totalmente independiente del gobierno, que eso es un principio sano para la democracia. Daniel, una pregunta. ¿Qué sabe del proceso de Armando Benedetti en el tema FONADE? Nos pregunta Ángela María Gutiérrez. Sé que avanza en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que está a cargo de la magistrada Cristina Lombana. Vamos a ver qué sale de ahí concretamente. Me parece que es importante que se examinen esos hechos. Wilson R. nos dice, Daniel, usted recordará, y puedo estar yo equivocado, cuando Petro fue alcalde de Bogotá, él colocó como contralor a alguien de oposición. ¿Y cómo terminó esto? ¿Alguien para obstaculizar todo el programa de gobierno? Sí, pero lo que pasa, a ver, la persona en la Contraloría es uno de los impulsores de los actuales candidatos Granados, Juan Carlos Granados, que es impulsor del doctor Andrés Castro, que aspira a convertirse en Contralor General. Eh, Granados tiene graves cuestionamientos en su historial y me parece que esos cuestionamientos deberían ser respondidos, pero que ha buscado evadir repetidamente la ley, eh, buscando cambiar la competencia cuando era un ciudadano corriente, buscó la elección y la posesión dilatando los procesos para que no le correspondiera a esa autoridad juzgarlo, sino a otra. Y en general, creo que es una persona bastante cuestionable. De ahí a que el presidente Petro piense que como tuvo un contralor contrario y además cuestionado en la alcaldía de Bogotá, tenga derecho a tener un contralor de su cuerda en la presidencia de la República, creo que está equivocado, que el contralor debe ser independiente y que debe haber forma de llevar un escrutinio sobre el trabajo del Contralor General de la República para que no se presenten atropellos en su función. Pero en general no creo que sea bueno para el país que el Poder Ejecutivo tenga un contralor que sea amable y propenso a decidir como le corresponde. Diego Gentil Muñoz Fuentes, además es un miembro de nuestro canal, nos dice, si firman el Tratado de Libre Comercio beneficiando a los Gilinski, se podría demandar por vicios de procedimiento y o demandar a Duque por traición a la patria. Tengo entendido que los tratados de libre comercio son compromisos internacionales y que se tienen que dirimir ante las instancias internacionales. Eso es lo grave porque tiene la firma de un jefe de Estado
saliente, aunque le falte 10 minutos para salir de la presidencia, es vinculante para el país. Entonces, por eso es importante abrir los ojos y mirar lo que están haciendo en estos últimos días de presidencia en la Casa de Nariño, con muchos temas, incluyendo ese Tratado de Libre Comercio con Emiratos Árabes Unidos y también en la adjudicación de licitaciones multimillonarias y que van a amarrar recursos futuros, que van a amarrar al nuevo gobierno, que le van a quitar recursos para poder cumplir con sus planes de administración. Alicia Elena Alvarado Cantillo. Buenos días, señor coronel. Te pregunto, ¿se le puede hacer un juicio a Iván Duque por la pérdida de vidas de líderes sociales y el robo del patrimonio del Estado? Pues así en términos generales, no. Habría que ver cuál es la responsabilidad personal del presidente de la República en eso, pero como lo hemos comentado anteriormente, la estructura institucional colombiana está hecha para que prácticamente sea imposible procesar a un presidente de la República. Entonces, muy poca esperanza hay de que eso termine concretándose en una causa en cualquier caso, incluso si existiera evidencias de una acción u omisión del jefe de Estado. ¿Por qué? Pues porque la Constitución quiso proteger la estabilidad del Ejecutivo y lo rodeó de tal manera de garantías y volvió tan engorroso el proceso que en la práctica es virtualmente imposible llevarlo a un juicio, o casi imposible. Rafael Cárdenas nos pregunta, además agradecemos una donación de 20.000 pesos que nos realiza. Dice, buenos días, Daniel, mil gracias por su labor. Desde ya están alistando a Daniel Quintero como Petro 2.0. Has mencionado varias veces que tienes reparo a su gestión. ¿Cuándo compartes un análisis de él? Yo creo que está como temprano para estar pensando en quién va a ser el sucesor de Petro cuando Petro no se ha posesionado todavía. Habrá que ver cómo funciona su gobierno, si logra satisfacer las expectativas de los colombianos que lo escogieron y si encontrándolas satisfechas hay alguien que pueda encarnar la sucesión suya. Entonces, creo que son demasiados pasos los que faltan antes de ponernos a especular sobre quién puede ser el sucesor de Petro. Por lo pronto hay que esperar el 7 de agosto la posesión, cómo se van a aportar los electores frente al gobierno de Petro y cómo se va a desarrollar ese gobierno, si va a cumplir con lo que tenía prometido en campaña. Una de las cosas de la que había hablado era de la independencia total de los organismos de control. Juan Labranté nos dice, lo leí en la W, pero no tengo claro por qué la suspicacia hacia Petro si la orden de desacato fue emitida por un juez. ¿Hay evidencia que Petro está influyendo ilegalmente en el proceso judicial? No, lo que hay evidencia es que la cabeza de la lista del pacto histórico está tratando de incluir un nombre, que es del doctor Julio César Cárdenas, que además fue funcionario de la alcaldía de Gustavo Petro. Y en ese sentido, pareciera que todos los esfuerzos judiciales tienden a cuestionar esa lista solo para incluir este nombre, porque no se puede volver a hacer, o sea, no se puede volver a citar el concurso de méritos, hay 20 elegidos y todo se orienta a eso. Entonces, la pregunta clara es, ¿el gobierno de Gustavo Petro quiere tener un contralor amigo? Y eso me parece que contradice lo que había dicho el hoy presidente electo durante su campaña presidencial. Mauro Castro. Buenos días, coronel y audiencia. Me gustaría saber si usted cree que con el cambio de gobierno vamos a poder saber por fin quiénes son las Águilas Negras. Vamos a ver, eso pues debe estar más en cabeza de la rama judicial que del gobierno, pero pareciera que durante muchos años no ha existido interés en develar quiénes están detrás de este grupo criminal. Vamos a ver si se logra con un poquito de impulso.
Luis Tejón. Buen día, Daniel. ¿Se pudiera decir que con los acuerdos que está haciendo Petro ya se aseguró realizar todas sus reformas? No, esto es una circunstancia muy especial. Me parece que haber conformado una bancada mayoritaria en el Senado y en la Cámara, a pesar de no tener mayorías numéricas, tener 20 de 108 senadores y no sé cuántos representantes, no le garantiza pasar escasamente con sus fuerzas las iniciativas. Pero lo que sí muestra es que es capaz de llegar a consensos. Cuando un gobierno no tiene mayorías en el Congreso, tiene que buscar esos consensos mediante acuerdos con otros partidos. Y eso significa, por un lado, estar dispuesto a oír y por otro lado, estar dispuesto a ceder parte de esa iniciativa en función de lograr la aprobación de lo más importante. Entonces, esto es un proceso de negociación, un tira y afloje que apenas comienza, que es posible que veamos concretados en unas iniciativas pronto y otras que se demoren mucho más. El presidente electo ha dicho que lo más importante tiene que pasar durante el primer año de gobierno y eso no ha pasado todavía.